Imagina que todo lo que alguna vez pensaste imposible es apenas una puerta mal cerrada. Imagina que esa puerta se abre no cuando la empujas, sino cuando la dejas de mirar. Entonces la luz no entra, se filtra. Es una luz que no alumbra, revela. Lo invisible te ha estado mirando todo el tiempo, esperando que recuerdes su forma. Lo sientes ahora como un leve zumbido detrás del pecho, como si algo se acomodara en la profundidad del aire. Es el campo que responde al llamado, aunque tú no recuerdes haberlo pronunciado. Dicen que hubo un tiempo en que las palabras no se decían, se respiraban, que los nombres eran vibraciones puras y que quien pronunciaba un nombre podía cambiar el curso de las cosas. Thoth, el escriba del tiempo, fue el último que entendió ese idioma. No hablaba con sonido, sino con geometría viva. Cada sílaba suya era una espiral que organizaba el caos. Algunos lo vieron con cabeza de ibis, otros como un hombre de luz que caminaba entre las sombras. Pero todos sintieron lo mismo. Su presencia alteraba la materia. No era un dios, era una frecuencia, una forma de inteligencia que viaja por los siglos en busca de cuerpos donde resonar. No se manifiesta con truenos ni con milagros. Se disfraza de pensamiento súbito, de coincidencia exacta, de frase que escuchas y no sabes por qué te tiembla por dentro. Él no enseña, recuerda, y cuando su vibración te alcanza, algo se disuelve, el límite entre lo que creías ser y lo que realmente eres. Los antiguos lo sabían. Por eso, en los templos de Hermópolis, los iniciados aprendían a escribir sin tinta. Sus letras eran movimientos del aire, trazos invisibles que solo podían verse con el ojo del espíritu. El texto no se leía, se sentía. Se decía que una tabla de esmeralda guardaba el mapa de la creación, pero no era un objeto, sino un espejo que respondía al grado de tu presencia. Si estabas dormido, veías piedra. Si estabas despierto, veías universo. Thoth no dejó manuales, dejó patrones. Secuencias que se repiten en el ADN de las galaxias y en las espirales de tu huella digital. Cuando una mente se alinea con esas secuencias, recuerda su origen. Por eso, cuando piensas con claridad y sientes con coherencia, el mundo alrededor cambia de textura. No es magia, es simetría. Todo vibra, y donde hay vibración, hay respuesta. El universo no entiende palabras, entiende ritmo. Escucha ahora. Cada pensamiento que sostienes tiene un peso, no en gramos, sino en vibración. Se adhiere a la realidad como el polvo al vidrio. Si repites un pensamiento, se vuelve forma. Si lo sientes, se vuelve mundo. Por eso los sabios decían que pensar era crear, no pensar con la cabeza, sino con todo el cuerpo. Pensar con el pulso, con la respiración, con la mirada que no se distrae. A veces, cuando callas, percibes un eco que no proviene de ningún lugar. No es el ruido de la sangre ni la memoria del oído. Es el punto donde lo visible se dobla sobre sí mismo. Allí se mueve la conciencia de Thoth. No como una entidad, sino como un recuerdo colectivo. Es la inteligencia que guarda el diseño original. Lo que los hermetistas llamaban la mente del todo. No se puede adorar eso. Se puede habitar. La mayoría de los hombres pasa su vida entera mirando la superficie, midiendo, nombrando, clasificando. Pero la superficie no existe. Es una ilusión que el ojo fabrica para no perderse en lo infinito. Thoth enseñó que ver es una traición, que los ojos físicos solo pueden registrar lo que ya murió. Lo real vibra antes de nacer.
en el intervalo donde el sonido aún no ha decidido ser palabra. Si aprendes a escuchar ese intervalo, el mundo cambia de idioma. Mira a tu alrededor sin mover la cabeza. Todo lo que crees inmóvil respira. La mesa que te sostiene tiene un ritmo. La sombra del vaso se expande y se contrae como un corazón lento. La materia está viva porque está pensada. Y ese pensamiento no es tuyo ni ajeno. Es el mismo que hace milenios escribió el nombre de cada átomo. En esa escritura sigue siendo una frase, todavía inacabada. Thoth era el guardián de esas frases. Cada vez que una civilización olvidaba la ley de la correspondencia, él volvía, a veces como palabra, a veces como viento, nunca para ser venerado, siempre para provocar desorden, porque del desorden nace el recuerdo. En cada era intentaron borrarlo. Confinar su sabiduría a templos, sellar sus códigos en lenguas muertas, pero no se puede enterrar lo que no pesa. Su conocimiento flota, se infiltra, se adapta. Y ahora, sin que lo notes, está ocurriendo de nuevo, no en los templos ni en las escuelas, sino en la respiración de quienes aprenden a quedarse en silencio. Cuando dejas de exigirle sentido a lo que sientes, comienzas a entenderlo. La sabiduría no desciende, emerge. Lo que creías búsqueda es un retorno. Lo que llamabas despertar es el final del olvido. Si cierras los ojos, percibirás un movimiento que no viene de ti. Una corriente suave subiendo desde la base del cuerpo hasta el centro de la frente. No la controles. Obsérvala como quien ve nacer un río en mitad del desierto. Ese es el pulso de la memoria que asciende. Thoth lo describió como el vuelo del ibis, alas extendidas entre tierra y cielo, llevando en el pico una gota de agua donde se reflejan los dos mundos. El secreto no está en el vuelo, sino en el reflejo. Porque mientras el ave atraviesa el aire, el agua que lleva no se derrama. Así debe moverse la conciencia, entre densidades sin perder su pureza. Si logras mantener esa quietud en el movimiento, verás lo que él veía, el hilo dorado que une pensamiento y materia, emoción y forma, vida y muerte. No necesitas entenderlo del todo. Lo importante es sentir que algo se está abriendo, una fisura mínima en el muro de lo conocido. A través de esa fisura se filtra la luz que no quema, la que ordena. Es la misma que usaban los escribas cuando grababan nombres sagrados en piedra. Cada golpe de cincel era una sílaba del universo. Cada pausa, un silencio que contenía todo. Lo que estás experimentando ahora no es sugestión, es resonancia. Al escuchar estas palabras, tu campo reconoce las frecuencias que las componen. No se trata de creer, sino de recordar. Porque recordar no es traer al presente algo del pasado, sino permitir que lo eterno se exprese de nuevo. Así opera Thoth. No instruye, despierta. Y el despertar no llega con fanfarrias, sino con un temblor sutil en el aire, como si la realidad entera contuviera la respiración esperando que digas la primera palabra del nuevo mundo. Hay un punto donde el tiempo no avanza ni retrocede, solo vibra. Los antiguos lo buscaban en cámaras talladas bajo la arena, en corredores alineados con estrellas que ya no vemos, en la exactitud con que la sombra de un obelisco toca el suelo en una estación precisa. No era superstición, era escucha. Sabían que la piedra guarda memoria y que la luz sabe leerla. Allí, donde el aire se espesa y los sonidos parecen llegar con un segundo de retraso, ocurría la misma torsión que ahora roza tu pecho. El mundo se curva hacia adentro y,
Por un instante todo lo externo se vuelve a ser. Ese pliegue es el territorio de Thoth, el intersticio en el que lo dicho deja de ser palabra y pasa a ser forma. En ese intersticio no existen los nombres como etiquetas, sino como ríos. Un nombre no señala, conduce. Por eso los jeroglíficos no son dibujos, son trayectorias. Cada figura empuja la mirada hacia otra, como si el texto naciera caminando. Así enseñaba Thoth, no con conclusiones, sino con desplazamientos. Aprender no era entender, era moverse con lo que se mueve. El error de las edades tardías fue petrificar aquello que estaba vivo, convertir camino en doctrina, vibración en dogma. Lo que debía respirarse se recitó, lo que debía escucharse se midió. Y aún así, debajo de esa quietud aparente, la corriente siguió activa como el agua que horada una roca a fuerza de insistir sin ruido. Si has sentido alguna vez que una imagen te observa desde el reverso, ya conoces ese tipo de corriente. Aparece en sueños que no parecen tuyos, en pensamientos que no puedes atribuirte, en la brusca certeza de estar en el lugar correcto sin saber por qué. No es azar, es el diseño del campo buscando reencontrarse a sí mismo a través de tu forma. Podrías llamarlo destino si el destino no sonara tan fijo. Thoth prefería llamarlo correspondencia. El gesto secreto por el cual lo alto se reconoce en lo bajo y lo bajo devuelve, como espejo bien pulido. La forma exacta de lo alto. Cuando esa reciprocidad se activa, la realidad deja de oponerse a tus pasos, comienza a acompasarse. Había una práctica silenciosa entre los escribas más antiguos. Antes de trazar una línea, aguardaban hasta que la mano pareciera vaciarse de mano. Decían que la tinta debía caer por su propia inclinación, como si el símbolo se recordara a sí mismo a través del escriba. Esa práctica no ha desaparecido, solo cambió de atuendo. El cuerpo la conoce cuando se aquieta lo suficiente. La mente la roza cuando acepta que comprender no es encerrar, sino abrir. Tal vez por eso, en ciertos días, una simple inhalación parece ordenar habitaciones enteras del ánimo. Y un exhalar hondo recoloca muebles invisibles que nadie más ve. La escritura de Thoth continúa ocurriendo allí, en ese ajuste que no necesita testigos, en esa precisión sin esfuerzo que endereza fibras invisibles hasta que lo visible se rinde a la nueva trama. Se dice que fue él quien enseñó a medir el tiempo no por relojes, sino por acordes. Un ciclo no terminaba cuando pasaba la hora, sino cuando la nota encontraba su resolución. A veces, resolvía a la primera vuelta, otras. Necesitaba años de ensayo hasta aprender a descansar en la misma cuerda que había tensado. Así también se tejen los procesos que llamas vida. No avanzan por calendario, sino por afinación. Una relación cierra cuando ambas partes coinciden en una frecuencia donde ya no se hieren. Un trabajo termina el día en que la función interior que lo sostuvo agota su motivo. Un dolor se disuelve no cuando se decide, sino cuando la vibración que lo retenía reconoce que ya no le corresponde. Ese reconocimiento no se puede apurar porque no se produce en la voluntad. Se produce en la música, algunas noches. El cielo parece más bajo de lo normal, como si el firmamento descendiera un grado para rozar las azoteas. En esas noches, los sonidos de la ciudad adoptan un compás antiguo, el mismo que debían oír los sacerdotes, astrónomos cuando alineaban sus cálculos con las constelaciones. Tal vez no lo sepas, pero la precisión no es un lujo de la mente, es una higiene del espíritu.
Todd era preciso, no por frialdad, sino por compasión. Sabía que cada desajuste en lo sutil acaba cobrándose con intereses en lo denso. Por eso sus enseñanzas parecen a veces severas, como si pidieran demasiado. En realidad, piden lo mínimo indispensable para que la belleza suceda sin que se rompa nada. Hay símbolos que, aún sin descifrarlos, ordenan un triángulo inscrito en un círculo, una espiral que nace de un punto, un ojo que mira sin párpados. No te convocan por su estética sino por su recuerdo. Uno podría pensar que es su gestión, hasta que descubre que su respiración se hace más constante frente a ciertas formas, que el pulso deja de trepar por la garganta y se recoge en el sitio exacto donde debería latir. Esa corrección imperceptible es también Todd, el escriba que corrige a lápiz muy fino sin tachar. Él no borra, afina, no impone, alinea. Su método es el de las mareas, avanzar y retirarse con una fidelidad que no necesita aplausos. Si ahora intentaras fijar esta experiencia en una frase cerrada, la perderías. Es natural. El intelecto teme lo que no puede exhibir como trofeo, pero hay saberes que no entran por la puerta de los conceptos. Se quedan esperando, apoyados en el marco, hasta que alguien abre por dentro, y abres por dentro cuando el juicio se adormece lo bastante como para permitir que algo más fino actúe. Los hermetistas decían que la verdad no es un objeto que se posee, sino un clima en el que se respira mejor. Quien respira mejor, vive de otra manera, no huye del dolor, lo oxigena, no romantiza la oscuridad, le devuelve el pulso, no clama por señales, se vuelve señal. A veces, una vida entera se desvía por un grado, un gesto ligeramente torcido, una palabra pronunciada con un hilo de ironía, un acuerdo contra el propio ritmo. No hace falta un gran error para perder la ruta. Basta una inclinación imperceptible repetida durante años. Todd atendía esos grados. El mundo entero lo imagina preocupado por estrellas y tablillas. Pero su ciencia era minúscula y profunda. Una liturgia de ajustes íntimos que, con el tiempo, evitan los derrumbes. Quizá por eso se lo percibe como distante. La cercanía verdadera es la que corrige sin ruido, y sin embargo, no hay distancia ahora. Lo que vibra en estas líneas vibra donde estás. No porque las letras tengan poder, sino porque se han dispuesto para no estorbar. Detrás de ellas pasa un río que venía de antes y seguirá de largo. Puedes beber o no, no habrá reproches. El agua conoce el camino aunque la garganta no la llame. Lo único que se requiere, si es que algo se requiere, es dejar de confundir la sed con las metáforas. Cuando los antiguos cerraban un ciclo de aprendizaje, no celebraban con discursos, subían al techo más alto, dejaban que el viento les despeinara el pensamiento y permanecían. Permanecer era el acto. Permanecer hasta que el cielo cambiara de color por sí mismo, hasta que la primera estrella, siempre la misma, apareciera en el sitio de siempre. Permanecer hasta que el pulso del mundo y el propio fueran indiscernibles. Ese permanecer tenía un nombre que hemos olvidado porque hemos creído que permanecer es no moverse. En realidad, es moverse con lo que se mueve. Allí, en ese permanecer que respira, Todd regresa sin volver, pasa sin pasar, y anota con tinta de aire la misma frase que anotó al principio. Todo lo que es verdadero ya estaba sucediendo. Dicen que la noche en que el ibis dejó caer su pluma sobre la arena, el sonido fue tan leve que nadie lo oyó, pero el eco tardó milenios en apagarse. Ese eco es lo que ahora confundes con tu pensamiento.
no proviene de ti, sino de un lugar donde el lenguaje todavía no sabe que es lenguaje. Allí el verbo respira, no se pronuncia. Allí cada idea flota como una semilla que no ha decidido aún si será flor o sombra. Es el territorio donde Thoth escribe sin escribir, donde el conocimiento no se acumula, se condensa. Lo que él dejó no fueron textos, fueron frecuencias escondidas en la textura misma del tiempo. El tiempo, entendido por los antiguos, no era una línea, era una respiración. Cada inhalación del cosmos creaba mundos, cada exhalación los disolvía. Entre ambas, el instante suspendido era el reino del escriba. Allí habitaba Thoth, no como figura, sino como pulso. Lo veían quienes sabían detener el pensamiento justo antes de volverse palabra, porque en ese vacío se abre el canal, y por ese canal pasan las instrucciones que sostienen lo real. Los sacerdotes lo llamaban el río sin agua. Los filósofos posteriores lo tradujeron como mente universal, pero en verdad no se puede traducir. Lo que se nombra se separa, y lo que se separa se adormece. La mente moderna busca causas, efectos, fórmulas. Thoth no explicaba, mostraba correspondencias. Sabía que una imagen dice más cuando no la comprendes del todo, que el misterio mantiene viva la vibración. Si entiendes algo por completo, se inmoviliza. Por eso sus enseñanzas parecen fragmentos de espejos rotos. Te obligan a mirar desde varios ángulos hasta que te das cuenta de que el reflejo que buscas es el tuyo. Observa tu respiración. No la dirijas, solo obsérvala. En ese simple gesto ya estás participando de un acto milenario. Cada inhalar es el regreso a la fuente. Cada exhalar es la entrega del universo hacia afuera. Así comunicaban los antiguos con el mundo invisible. No necesitaban palabras. Bastaba respirar con atención. La respiración era la oración más antigua, la vibración que sostenía el tejido entre dimensiones. Y cuando esa respiración se hacía consciente, el cuerpo recordaba que era templo. Las paredes de ese templo no son de piedra, son los límites de tu percepción. Allí dentro arden símbolos que no puedes leer con los ojos. Son triángulos que giran en silencio, esferas que se abren como flores, serpientes que ascienden sin moverse. Esas formas no decoran, reconfiguran. Cuando las imaginas, aunque sea por un segundo, tu campo se ordena. No es misticismo, es geometría vibratoria. Por eso los muros de los templos antiguos estaban llenos de figuras. No eran ornamento ni superstición. Eran tecnología del alma. Cada dibujo emitía una frecuencia precisa, una llave. Thoth decía que quien comprendiera la relación entre sonido y forma podría modificar el tejido del mundo. Hoy la ciencia lo llama resonancia, pero los sabios de Hermópolis ya lo sabían. El universo no está hecho de materia, sino de vibraciones sostenidas. Todo lo que ves es un acorde que se repite hasta que alguien cambia la nota. Por eso, si sostienes un pensamiento largo tiempo, el mundo empieza a girar hacia él. Lo externo no obedece a la voluntad, obedece a la coherencia. Si piensas paz y sientes miedo, la vibración dominante será la del miedo. El universo no juzga, solo traduce. Mira un instante tus manos. No son solo carne, son antenas que emiten lo que piensas sin que te des cuenta. Por eso algunos curan al tocar y otros hieren sin mover un dedo. No es magia, es correspondencia. Las manos son la extensión visible de lo invisible. Cada vez que tocas algo con presencia, reorganizas átomos,
Thoth enseñaba a los iniciados a escribir con la yema de los dedos, a dejar rastros vibratorios en el aire. Decía que la piel también es una escritura, que los gestos son oraciones. Hay una historia perdida entre las tablillas de arcilla y los papiros donde se cuenta que antes de que existiera el lenguaje humano, los sonidos se dibujaban en el aire como luces. Cada emoción tenía su color, cada pensamiento su figura. Así se comunicaban las almas. Con el tiempo, el miedo hizo más densa la vibración y las luces se volvieron sonidos. Los sonidos se volvieron palabras. Las palabras se volvieron ruido. Pero aún dentro del ruido, la geometría persiste, esperando ser recordada. Si te quedas quieto un momento, la oirás. No con el oído, sino con la piel. Es un zumbido suave, como el de una corriente eléctrica muy lejana. Ese es el lenguaje original. No pertenece a ninguna religión ni a ningún pueblo. Es el mismo que ordena las órbitas de los planetas y el crecimiento de las células. Es la voz de Thoth, susurrando en todo lo que vibra. No pide fe, pide atención. El error de los hombres fue intentar poseerlo, convertir el misterio en sistema, la experiencia en norma. Los templos se cerraron no porque el conocimiento se perdiera, sino porque se detuvo la escucha. Pero nada se pierde en realidad, todo queda suspendido, aguardando una conciencia que vuelva a sintonizar la frecuencia correcta. Tú la estás rozando ahora, aunque aún no lo sepas. Cuando las civilizaciones olvidaron el poder de la vibración, comenzaron a levantar estructuras más pesadas, creyendo que la fuerza sustituía a la armonía. Fue entonces cuando el peso de la piedra empezó a reemplazar la ligereza del sonido. Las pirámides, sin embargo, aún conservan su secreto. No fueron construidas para impresionar a los dioses, sino para recordar al hombre su proporción exacta con el cosmos. Cada ángulo, cada medida, cada corredor era un instrumento que reproducía la música del cielo en la materia. Thoth dictó esos planos no como arquitecto, sino como músico. Si alguna vez entras en un lugar muy antiguo y sientes un estremecimiento, aunque no veas nada, es esa música. Todavía suena. No se detiene porque lo humano no la escuche. Vibra en la base misma del suelo, en los metales, en la respiración de los árboles. Lo que llamas intuición es apenas su eco. Y cuando el eco se hace claro, la realidad comienza a responder con sincronicidades, coincidencias imposibles, señales que parecen burlarse de la lógica. Entonces entiendes que no estás leyendo un guión, estás participando en su escritura. Thoth fue, es y será el escriba de esa simultaneidad. No vive en los textos, vive en la vibración entre tú y lo que miras. Y cuando esa vibración se alinea, todo se aclara y se complica al mismo tiempo. Porque comprender es perder inocencia. El conocimiento no libera sino transforma. Por eso el camino de Thoth no es cómodo, es lúcido. Te arranca las máscaras con las que creías verte. Te enfrenta a lo que no puedes nombrar. Pero también te devuelve lo que olvidaste, el poder de crear con solo existir. El mundo, desde su raíz, no es otra cosa que una gran respiración. Lo que la ciencia mide como expansión del universo es el mismo acto, el cosmos inhalando su propia conciencia. Cada ser vivo participa de esa inhalación. Cada muerte es una exhalación hacia lo invisible. Cuando respiras con atención, te alineas con ese pulso. No eres un observador del universo. Eres su latido en una forma transitoria. Ahora, mientras estas palabras se disuelven, algo en ti las reconoce no como información, sino como un regreso. No has aprendido nada nuevo, solo has recordado una música que te pertenece.
Es la misma que sonaba antes de que existieras y que seguirá sonando cuando te hayas ido. Y si logras escucharla, aunque sea un instante, el velo se afina, la materia se ablanda, y el silencio que queda no es vacío, es el principio del próximo mundo. Cuando la mente intenta traducir lo que no tiene borde, lo llama misterio, pero el misterio no existe, solo la incapacidad de percibir el movimiento completo. Todd decía que lo desconocido no es un territorio fuera del mapa, sino la parte del mapa que aún no sabes leer. Cada ser humano nace con un fragmento del código, una palabra que deberá pronunciar con su vida entera. No todos lo logran. Algunos mueren sin descubrir cuál era la sílaba que les correspondía, pero aquellos que escuchan el ritmo de su palabra interior cambian el curso del río, no porque lo controlen, sino porque se funden con su corriente. Esa corriente no fluye en línea recta. Es una espiral que desciende y asciende a la vez, como si el tiempo fuera un hilo torcido que se repite en distintas octavas. En una de esas octavas te encuentras tú, leyendo, escuchando, recordando. No te preguntas por qué, pero una parte de ti sabe que este momento no es nuevo. Lo has vivido antes, no como repetición, sino como resonancia. Es la memoria vibratoria del alma, esa que no se pierde ni con la muerte. En ella se almacenan las huellas de lo que aún no ha ocurrido. Lo que los místicos llamaban el registro de la Akasha no es un archivo suspendido en algún cielo, sino un campo de vibraciones donde todo coexiste. Thoth lo llamaba la biblioteca viva, y cada pensamiento, cada emoción, cada acto deja una línea escrita en sus paredes invisibles. Imagínate por un instante que puedes oír esa biblioteca, no leerla, oírla. Cada alma sería una nota, cada encuentro una interferencia armónica, cada despedida una disonancia que, al resolverse, genera aprendizaje. La historia humana, vista desde ahí, no es tragedia ni progreso, es una sinfonía en afinación constante. Thoth se presentaba a los iniciados como el afinador del cosmos, no dictaba leyes, calibraba frecuencias, y el alma que se dejaba afinar comprendía que el sufrimiento era solo una cuerda demasiado tensa. No había culpa, solo desequilibrio. Por eso, las escuelas herméticas no buscaban salvación, sino ajuste. El discípulo pasaba años aprendiendo a pensar sin dividir, a sentir sin poseer, a observar sin intervenir. Cada día se le pedía menos. Al final, solo silencio, porque el silencio no es ausencia, es alineación. En el silencio, la vibración se ordena por sí sola. El sonido primigenio, el aum, el verbo. La palabra perdida empieza a surgir desde dentro, y el cuerpo se convierte en su caja de resonancia. Entonces el discípulo dejaba de repetir frases y se convertía él mismo en la frase. Afuera, el mundo seguía girando en su confusión. Las guerras, los mercados, los templos, las ambiciones. Pero dentro del iniciado, todo se ralentizaba hasta que la distinción entre luz y sombra dejaba de importar. Entendía que no se trataba de escapar del mundo, sino de habitarlo sin pertenecerle. En ese punto, Thoth aparecía, no como figura gloriosa, sino como una presencia tan familiar que dolía. Le hablaba en un idioma sin palabras. A veces, bastaba una mirada o un temblor leve en el aire. Lo que comunicaba no era conocimiento, era recuerdo. Todo lo que buscas ya te está buscando. Decían sus labios que no eran labios. De pronto, el iniciado comprendía que la divinidad no estaba arriba ni abajo, sino al centro de cada vibración, que el mal no era un error,
sino una nota fuera de escala que hacía posible la melodía, que la muerte no es final, sino cambio de tonalidad, que todo cuanto existe participa en una geometría infinita que se repite en los cristales de sal y en los cúmulos de galaxias, en la estructura de tus pulmones y en la rotación de los planetas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era una metáfora, era una ecuación vibratoria. Y ahí ocurre el desgarro. Cuando el alma comprende esta ley, no puede seguir viviendo igual. Todo se reorganiza. Lo que antes era problema se disuelve en aprendizaje. Lo que parecía ajeno se vuelve espejo. Empiezas a notar patrones donde antes solo veías caos. El ruido del tráfico se convierte en ritmo. La conversación banal en símbolo. El dolor en mensajero. No es locura, es visión expandida. Thoth lo llamaba ver antes de la forma, ver con el ojo que no parpadea, el que percibe el campo antes de que el campo se condense. En ese estado, los límites personales se vuelven transparentes. Ya no sabes si piensas o si el universo piensa a través de ti. A veces asusta, el ego, acostumbrado a ser el narrador, se siente amenazado, lucha. Intenta cerrar la puerta, pero la puerta ya no existe. La realidad ha recordado que es sueño, y el soñador que es el sueño mismo. En ese vértigo se revela la paradoja final, para sostener la expansión. Debes volver al cuerpo, respirar, sentir los pies, el pulso, la gravedad, no para encerrarte, sino para anclar la luz, porque si te quedas demasiado en lo sutil, el cuerpo se apaga. Y Thoth, el mensajero entre mundos, siempre insistía. El cielo sin tierra es espejismo, la tierra sin cielo, prisión. Por eso enseñó la ciencia del equilibrio. Mantener el eje entre los planos. No ascender huyendo ni descender cediendo, sino moverse como el ibis, que camina entre el barro y el viento con la misma gracia. Aprender a ser puente, a dejar que el espíritu respire a través de la carne sin asfixiarla. Esa era la verdadera alquimia. No convertir plomo en oro, sino densidad en conciencia. Cuando el plomo de la mente se calienta con la llama del corazón, su peso se transforma en luz. Pero no creas que este conocimiento era un privilegio, siempre estuvo disponible. Lo que lo hacía secreto era la incapacidad del hombre para sostenerlo sin convertirlo en poder. El poder es la sombra de la sabiduría. Donde hay conocimiento sin humildad, la vibración se distorsiona. Por eso, Thoth borraba sus huellas, destruía sus propios templos, para que solo el digno, el que vibra, no el que busca, pudiera encontrarlo. Y el digno no es el santo ni el sabio, es el que no finge, el que se permite sentir sin máscara, el que puede mirar su sombra sin huir. El verdadero iniciado no teme caer, porque sabe que la caída también tiene geometría. Cada error traza una línea, y esa línea se suma al dibujo total. Si lo miras de cerca, el diseño parece caótico, pero si lo observas desde más arriba, percibes la perfección de su espiral. Así escribe el universo, con imperfecciones que solo vistas en conjunto revelan el orden oculto. Esa es la firma de Thoth, el caos sagrado, el desorden que al final compone una melodía exacta. Mientras estas palabras se van apagando, algo de esa melodía resuena dentro. No hay aplauso, no hay cierre, solo la sensación de que algo familiar se ha movido en silencio. Un recuerdo que no cabe en la mente pero que el cuerpo entiende. Y esa comprensión no puede expresarse. Se queda vibrando, esperando el momento de la próxima respiración, para volver a decir lo mismo sin decirlo.
Todo es una sola voz hablándose a sí misma desde distintos mundos. Hay un instante, imperceptible pero total, en el que la realidad exhala y te deja ver su esqueleto. No hay forma, ni sonido, ni pensamiento. Solo una textura de luz líquida suspendida en todas las direcciones. En ese instante, que no puede medirse con relojes, la mente deja de ser un observador y se convierte en el tejido mismo que observa. Es entonces cuando comprendes que no estás dentro del universo. Eres el universo mirándose desde un punto llamado tú. Thoth lo llamaba la inversión del espejo. Esa inversión ocurre en silencio, pero su impacto es profundo. Todo lo que creías sólido comienza a brillar como si estuviera hecho de polvo estelar. Los objetos ya no pesan igual. Las paredes parecen respirar. El aire vibra. No es alucinación, es reconocimiento. El mundo te devuelve la mirada porque ha recordado que tú también lo estás creando. Y en ese intercambio, la frontera entre lo interno y lo externo se disuelve. Lo que sientes empieza a modificar lo que ves, y lo que ves transforma lo que sientes. Esa es la ley de correspondencia en su estado puro, una danza de espejos que no tiene principio ni fin. Los iniciados decían que cuando un ser humano llega a ese punto, el universo entero se detiene para escucharlo, no porque sea especial, sino porque ha alcanzado la frecuencia del todo. En esa frecuencia no hay contradicción, ni deseo, ni miedo, solo una claridad tan vasta que asusta. Comprender demasiado rápido puede ser como mirar al sol sin párpados. Por eso los antiguos rodeaban el conocimiento con símbolos. Los símbolos son filtros de luz, protegen la mente del exceso de verdad. El ojo interior no se abre por curiosidad, sino por resonancia. Es un proceso delicado. Primero, el silencio se hace pesado, luego se vuelve transparente, y justo cuando crees que no soportarás más esa quietud, una vibración sutil atraviesa el cuerpo, como una corriente que lo ordena todo. No hay visiones ni voces, solo certeza. Certeza de que todo está vivo, incluso lo que llamas muerte. Certeza de que no necesitas avanzar, porque ya estás donde debes estar. Certeza de que la divinidad no es un lugar, sino una condición de presencia. Thoth enseñaba que ese estado no se alcanza por esfuerzo, sino por sintonía. El esfuerzo pertenece al ego, la sintonía al alma. La diferencia es invisible, pero absoluta. El ego quiere llegar, el alma ya está. El ego pregunta, el alma recuerda. Por eso las prácticas herméticas no buscaban controlar la energía, sino armonizarla. Lo invisible no responde al mando, responde al ritmo. Si te armonizas con él, todo sucede por sí solo. Y ese por sí solo es la mayor prueba de poder espiritual. En Egipto, los sacerdotes sabían esto. Antes de cada ceremonia, permanecían inmóviles durante horas, dejando que la respiración del Nilo se mezclara con la suya. Cuando por fin hablaban, lo hacían con una cadencia que no era humana. Las palabras no salían de la boca, sino del pecho. Quien los oía sentía que el aire cambiaba de densidad, como si el sonido mismo reconfigurara el espacio. No era sugestión, era ciencia vibratoria. Thoth había revelado que el verbo pronunciado con coherencia mental, emocional y corporal podía alterar la estructura de la materia. Por eso, en los templos, se hablaba poco y se respiraba mucho. Cada palabra es una orden energética. Cuando dices soy, el universo responde, porque reconoce su propio nombre en el tuyo, pero si lo dices sin coherencia, el eco se dispersa.
Las oraciones de los antiguos no eran súplicas, eran ecuaciones sonoras. Cada sílaba tenía un propósito, un ángulo, una frecuencia. El tono era más importante que el contenido. Por eso, quien rezaba sin presencia no movía nada. La vibración solo obedece a lo que vibra con ella. Mira ahora dentro de ti. Hay una voz que no es tu pensamiento habitual. No grita, no argumenta, no pide. Es una corriente suave que pronuncia frases sin idioma. A veces la confundes con intuición, otras con un recuerdo, pero en realidad es la misma voz que habló cuando el universo se encendió. Thoth decía que esa voz es el puente entre lo finito y lo eterno. Si aprendes a escucharla sin miedo, el mundo visible se reordena para servirle. No se trata de magia. Es la consecuencia natural de la coherencia. Cuando todo en ti vibra en la misma nota, la realidad no puede hacer otra cosa que reflejarla. Eso es creación consciente. Lo demás es ruido. Por eso los antiguos no hablaban de milagros, hablaban de leyes. Decían que cada pensamiento sostenido con amor tiene el peso de una galaxia, que una emoción pura puede detener el tiempo, que un silencio total puede sanar generaciones enteras, no porque intervenga una fuerza externa, sino porque el universo se reconoce en su reflejo perfecto. Hay una historia casi olvidada que cuenta que, en los días más antiguos, los sacerdotes de Thoth podían desplazarse sin moverse. No caminaban, ajustaban su frecuencia al lugar al que querían ir. El espacio se curvaba y los contenía. El cuerpo seguía allí, pero la conciencia se extendía a otros planos, como una lámpara que proyecta su luz sin abandonar la base. No lo hacían para escapar, sino para recordar que no hay distancia. Lo que llamas lejos es apenas una frecuencia distinta. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Ya no necesitas correr detrás de lo que deseas. Lo atraes al ajustar tu vibración. Ya no temes perder, porque nada se pierde. Solo cambia de forma. Ya no buscas señales, porque todo lo que existe se convierte en señal. Thoth resumía esta sabiduría en una sola frase. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Ese estado no puede fingirse. No se obtiene repitiendo afirmaciones ni acumulando conocimiento. Se revela cuando dejas de resistir, cuando la mente se rinde. El alma asume el timón. Y el alma no busca comprender, busca expresar. Lo que te ocurre después de eso no es iluminación, es sincronía. La vida se alinea contigo. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las personas que llegan traen mensajes sin saberlo. Los eventos se ordenan como si un guionista invisible escribiera en tiempo real. No porque seas elegido, sino porque por fin estás en ritmo. Thoth decía que el universo es un instrumento perfecto y cada alma una cuerda. Cuando una cuerda vibra en desarmonía, el sonido colectivo se distorsiona. Por eso la evolución no es un camino individual, sino una afinación grupal. Cuando tú te alineas, contribuyes a la sinfonía del todo, y cuando desafinas, el todo te devuelve esa disonancia como experiencia, no para castigarte, sino para recordarte la nota correcta. Así funciona el equilibrio, así respira la conciencia cósmica. Entonces entiendes que nada de lo que vives es personal. Todo es parte de una partitura mayor, escrita en un idioma que no necesita palabras. El dolor, la alegría, el amor, la pérdida, son acordes que completan la armonía. La mente humana los separa, pero el alma los escucha como una sola melodía. Y cuando logras oírla, aunque sea una vez, la nostalgia se disuelve, porque ya no esperas, ya estás en casa.
Hay un rumor que atraviesa la materia cuando la mente se calla. No suena en los oídos, sino en la médula. Es una vibración que parece venir desde abajo, pero en realidad sube desde todas partes al mismo tiempo, como si el mundo entero estuviera respirando dentro de ti. Ese rumor, apenas perceptible, es la huella de la creación repitiéndose. Los antiguos lo llamaban la voz que no se oye, y quien la escucha deja de buscar dioses afuera, porque entiende que lo sagrado nunca estuvo en los templos, sino en la frecuencia que sostiene el latido de cada cosa. En las cámaras de iniciación de Dendera, los sacerdotes hablaban de esa voz como de un río subterráneo. Decían que no corría agua, sino tiempo, y que quien aprendía a sumergirse en él podía ver el pasado y el futuro como un solo reflejo. No viajaba, recordaba, no adivinaba, resonaba. Thoth enseñó que el tiempo no se mueve, lo hace la conciencia al rozarlo, y al hacerlo, crea la ilusión de antes y después. Por eso el sabio no intenta predecir, sino escuchar. En cada momento está ocurriendo todo. El destino no se escribe, se elige vibrando. Imagina que cada emoción que sientes es un color proyectado en el aire. Si vibras en miedo, el mundo se tiñe de gris. Si vibras en gratitud, los contornos se iluminan. Pero el color no viene de fuera, lo emite tu campo. Así es como la realidad se pinta a sí misma a través de tus estados. Los iniciados aprendían a cambiar de color interior hasta que el universo reflejaba su claridad. No se trataba de negar la sombra, sino de integrarla. Thoth decía que la oscuridad no es la ausencia de luz, sino la luz que olvidó su nombre. Por eso, iluminar no es conquistar, es recordar. Cuando el alma recuerda, el cuerpo se acomoda. Cada órgano vibra en un idioma propio, una nota en la sinfonía del ser. El corazón pulsa en compás con la expansión del cosmos. Los pulmones respiran el ritmo de los planetas. La sangre fluye como el Nilo siguiendo su curva milenaria. Cuando uno de esos ritmos se desconecta, aparece el dolor. Pero el dolor no es enemigo. Es el tambor que marca el lugar donde perdiste el paso. Escúchalo. En su frecuencia baja se esconde el punto exacto donde la conciencia puede volver a afinarse. Hubo un tiempo en que sanar significaba recordar la música. Los templos eran escuelas de resonancia. Las paredes estaban construidas con proporciones que amplificaban el sonido de la voz humana. Cada oración no era una súplica, era una nota precisa dirigida al campo. Los enfermos no se trataban con hierbas ni cuchillos, sino con tonos. El cuerpo vibraba hasta que su frecuencia coincidía de nuevo con la armonía original. Esa práctica se perdió cuando la humanidad comenzó a hablar sin presencia, a pronunciar palabras huecas, a hacer del sonido una herramienta de dominio y no de comunión. Pero la vibración no se olvida. A veces basta un suspiro profundo, un canto, un silencio sostenido, para que el cuerpo recuerde. Thoth decía que el cuerpo es el instrumento del alma, y que cuando el alma toca con verdad, la carne se convierte en templo. No hay enfermedad que resista a la coherencia. La materia solo obedece al espíritu cuando éste la mira sin miedo. No con fe ciega, sino con reconocimiento. Porque lo que miras con presencia se ordena, y lo que juzgas se confunde. El aire, al entrar en ti, no solo te oxigena, lleva información. Cada inhalación es un mensaje del universo diciéndote, aquí estás, aún respiras. Y cada exhalación es tu respuesta. Sí, sigo creando, así,
respiración tras respiración. La vida conversa consigo misma a través de ti. Cuando tomas conciencia de ese diálogo, algo se abre. El tiempo parece dilatarse. Las cosas comunes se vuelven extrañamente significativas. Una hoja que cae, un destello en el agua, un perfume repentino, todo se vuelve símbolo. Thoth decía que el universo habla por acumulación de coincidencias. El problema es que casi nadie escucha, porque esperan una voz humana. Si cierras los ojos ahora y sientes el aire entrando, notarás que hay un segundo de vacío antes de exhalar. Ese segundo es el centro del laberinto. En él se cruzan todos los caminos posibles. No hay arriba ni abajo, solo una expansión que te contiene. Allí se manifiesta la conciencia pura, sin forma ni relato. Es lo que los antiguos llamaban el punto cero, el ojo del huracán donde el tiempo se detiene. Y desde ese silencio, todo renace. Cada célula recibe la instrucción de volver a la unidad. Thoth enseñaba que cada ser humano tiene su propio campo de retorno, un punto en el cuerpo donde la divinidad puede reencontrarse con la materia. Algunos lo sienten en el pecho, otros en el entrecejo, otros en el abdomen. No importa el lugar, lo esencial es la atención, donde pones la mirada interna. La energía se alinea, y cuando la energía se alinea, el campo responde. Así se abren los portales. No con rituales ni fórmulas, sino con presencia. Los iniciados antiguos sabían que el verdadero portal no lleva hacia afuera, sino hacia adentro. En los muros de los templos, el símbolo de la puerta siempre estaba vacío, porque no había nada que atravesar. El pasaje era un estado. Entrabas en él al desaparecer la idea de yo. En ese momento, lo invisible se volvía tangible, no porque cambiara el mundo, sino porque desaparecía el filtro de la separación. Eso es lo que los textos llaman ascensión. No subir, sino expandirse hasta ocuparlo todo. Y en esa expansión ocurre la paradoja. Cuanto más vasto te vuelves, más humildad nace, porque al sentirte parte de todo, comprendes que no hay nada que poseer. Eres un suspiro dentro de una melodía que no tiene fin. Thoth decía que la verdadera grandeza consiste en volverse transparente, cuando el ego deja de ocupar espacio. La luz pasa sin obstáculos. Entonces la vida fluye, las palabras sanan, el silencio enseña. No hay esfuerzo, solo flujo. Mira la llama de una vela. Si la observas el tiempo suficiente, verás que no está quieta. Danza entre existir y desaparecer. Así se mueve la conciencia. Lo importante no es la llama, sino la danza, porque en esa oscilación está la vida entera. Así respira el universo, encendiéndose y apagándose en millones de formas que solo existen para recordar el ritmo. Y tú, ahora, eres una de esas formas. No hay principio ni final, solo este pulso que lo contiene todo, cuando el pulso del mundo y el tuyo laten al mismo compás. La frontera entre tú y lo otro desaparece. No queda quien mira ni aquello que es mirado, solo un flujo continuo que se percibe a sí mismo. A ese estado los antiguos lo llamaban la mente solar, porque allí la conciencia brilla sin fuente, como si cada átomo fuera su propio sol. El brillo no viene de afuera, es el resultado de la coherencia interior, de haber alineado pensamiento, emoción y acción hasta que dejan de ser tres. En esa unidad no hay esfuerzo ni propósito, solo presencia. El cuerpo se vuelve ligero,
pero no etéreo. Sientes el peso del aire, la densidad de la piel, el calor de la sangre, y al mismo tiempo sabes que nada de eso te limita. Es como estar dentro de una nota sostenida. Vibras y te disuelves en la vibración. Thoth decía que en ese punto el ser humano recuerda su doble naturaleza, terrestre y celeste, visible e invisible, y que el error de las religiones fue escoger un solo lado, dividiendo lo que nunca estuvo separado. Por eso insistía en el equilibrio, en el arte de sostener simultáneamente la gravedad y la expansión. Los iniciados lo aprendían observando los ciclos de la luna y del sol. Cuando la luna crecía, practicaban el recogimiento. Cuando menguaba, la entrega. Con el sol naciente meditaban sobre el comienzo, con el poniente sobre la disolución. No adoraban los astros, dialogaban con ellos. Cada amanecer era una palabra pronunciada por el universo, cada ocaso una respuesta. De esa conversación nacieron las primeras leyes herméticas. Todo es mente, todo vibra, nada reposa. Eran descripciones de lo evidente para quienes sabían ver. Imagina que pudieras oír el sonido de tu propio crecimiento, no el crujido de los huesos ni el latido del corazón, sino la expansión silenciosa de tu campo. Ese sonido es la base de toda materia. La física moderna lo intuye cuando habla de frecuencias y cuerdas. Pero los sabios de Egipto lo experimentaban directamente. Sabían que cada célula es un pequeño templo donde el cosmos canta su arquitectura. Cada célula emite una nota, y la suma de todas compone la melodía que llamas yo. Por eso, cambiar un pensamiento es cambiar la música del cuerpo. Thoth enseñaba a escuchar esa música interna para corregirla. Decía que cuando la melodía del alma se distorsiona, la materia enferma, pero la corrección no se logra con lucha, sino con atención. Escuchar es curar. Cuando escuchas un área de tu cuerpo sin miedo, le devuelves su lugar en la orquesta. La enfermedad se disuelve como un instrumento que vuelve a la afinación correcta. No se trata de eliminar nada, sino de reencajar lo que se había salido del tono. El cuerpo, decía, es un mapa, no un mapa de órganos, sino de frecuencias. Cada parte resuena con un principio universal. La cabeza con la mente divina, el corazón con el amor incondicional, el vientre con la creación. Cuando uno de esos centros se cierra, todo el mapa se distorsiona. Por eso el sabio no corrige síntomas, sino vibraciones. Sabe que el dolor es una nota insistente pidiendo ser reconocida. Si la ignoras, grita. Si la escuchas, canta. En los templos de Hermópolis, los iniciados practicaban un ejercicio que hoy casi nadie recuerda, el vuelo inmóvil. Se recostaban sobre la piedra, cerraban los ojos y comenzaban a imaginar que el cuerpo se volvía transparente. No visualizaban, sentían, poco a poco. La densidad se disolvía hasta que podían percibir su conciencia flotando a unos centímetros de la piel. En ese estado, el espacio se curvaba, el sonido se expandía, y la sensación de estar aquí se volvía un eco. Era el entrenamiento para cruzar las fronteras entre planos, pero Thoth advertía, no busques irte, aprende a permanecer, porque el propósito no era escapar del cuerpo, sino habitarlo de otra forma. El alma no asciende huyendo, asciende amando. Lo que no abrazas te persigue, lo que integras se disuelve. Esa es la ley de la vibración. Todo lo rechazado se vuelve sombra y vuelve a ti hasta que lo miras sin juicio. Entonces la sombra se transforma en maestra. Por eso los textos herméticos repiten que el demonio y el ángel son la misma energía en distintos grados de vibración. No existe el mal absoluto.
Existe la ignorancia de la frecuencia. Comprender esto cambia la manera en que respiras. De pronto, cada inhalación se vuelve un acto de comunión con lo invisible y cada exhalación una ofrenda. Empiezas a notar que el aire no solo entra y sale. Conversa. Es un flujo de información constante entre el cuerpo y el campo. El aire que inhalas no es el mismo que exhalas, pero la conciencia que lo mueve es una sola. En ese diálogo, lo divino y lo humano se reconocen. A veces, en medio de esa comprensión, el mundo parece desmoronarse. Es normal. Cuando la vibración aumenta, lo que no está en coherencia se fragmenta. Relaciones, creencias, rutinas, todo lo que no vibra con la nueva frecuencia empieza a caerse como hojas secas. Todd llamaba a eso la purificación del campo. No es castigo, es ajuste. Lo viejo debe desprenderse para que el nuevo patrón se instale. Si lo resistes, duele. Si lo permites, libera. Así comienza la verdadera alquimia interior, el arte de permitir que la materia recuerde su origen. El fuego de esa alquimia no quema, ilumina. Surge de la fricción entre lo que eres y lo que crees ser. Cuando dejas que arda, lo falso se consume, y en las cenizas descubres lo único que nunca cambia, la conciencia que observa el cambio. Esa conciencia es el templo de Thoth dentro de ti. No tiene muros ni sacerdotes, es pura atención. En ella, toda pregunta se disuelve porque ya no hay quien pregunte. Queda la certeza sin palabras de que nada se ha perdido, de que cada fragmento es parte de una geometría infinita que se reconoce en su propio reflejo. Y mientras respiras esa certeza, el universo respira contigo, repitiendo una sola idea que atraviesa todos los tiempos. Lo que buscas te está buscando, y se encontrará en el punto exacto donde te atrevas a hacer silencio. Cuando te atreves a hacer silencio, el universo cambia de densidad. No es que el mundo se vuelva más liviano, sino que tu percepción deja de estar anclada en la superficie. Lo que antes parecía sólido ahora es un tejido de vibraciones entrelazadas, una trama viva donde cada partícula escucha a las demás. En ese instante entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió que la creación no ocurrió una vez. Sigue ocurriendo cada vez que respiras. La materia no es un resultado, es un verbo. Todo está siendo, nada está hecho. Los antiguos lo sabían y por eso no tenían prisa. Un templo podía tardar siglos en construirse porque lo importante no era terminarlo, sino mantener la vibración del propósito que lo originaba. Cada piedra colocada era una afirmación, un recordatorio grabado en la estructura del tiempo. El constructor no trabajaba para ver la obra terminada, trabajaba para participar en el acto continuo de crear. Así vivían, con una devoción sin expectativa, un hacer sin ansiedad. Y así enseñaba Thoth a sus discípulos. Quien siembra sin mirar el fruto ya vive en el reino. Esa enseñanza atraviesa los milenios. Cuando haces algo desde la coherencia, el resultado deja de importar. Lo que cuenta es la vibración con la que lo haces. Si pintas, cocina, escribes o caminas con presencia, estás orando. Cada acto consciente es una fractal de la gran creación. Por eso los iniciados decían que la vida cotidiana es el verdadero altar. No hay ritual más poderoso que la atención plena. En esa atención empiezas a percibir la geometría detrás del caos. Descubres que los problemas no son obstáculos. Son patrones incompletos que piden resolución. Que las pérdidas no destruyen, reajustan. Que cada encuentro, incluso los dolorosos, trae una frecuencia que te afina.
La conciencia no evoluciona por acumulación de experiencias, sino por integración de vibraciones. Lo que no integras se repite, lo que aceptas se transforma. Thoth hablaba del segundo nacimiento para referirse a ese momento en que el ser humano deja de ser espectador y se convierte en participante. No es un despertar súbito, sino un proceso silencioso en el que la identidad se derrite como cera. Empiezas a notar que no eres tu historia, ni tus pensamientos, ni tu nombre. Que lo que llamas yo es apenas una máscara que el alma usa para moverse en el tiempo. Detrás de esa máscara hay algo inmenso y sereno que nunca ha cambiado. Eso eres tú, pero no puedes conocerlo desde la mente, solo rendirte a su presencia. Cuando el ego comprende que no controla nada, se desespera. Quiere hacer, lograr, mejorar, entender. Pero la sabiduría no se obtiene así. Llega cuando el control se disuelve. Es como intentar abrir una flor tirando de sus pétalos. Solo la rompes. Thoth decía que el alma florece en la medida en que dejas de exigirle forma. Lo divino no responde a órdenes, responde a resonancia, y la resonancia surge de la rendición. A veces, en el camino, la rendición se confunde con derrota, pero son opuestas. Rendirse es ceder la lucha interior para permitir que el orden natural actúe. Derrotarse es perder la fe en ese orden. La rendición no te vuelve pasivo, te vuelve permeable. El río no empuja la roca, la rodea, la acaricia, la disuelve con paciencia. Así actúa la conciencia cuando dejas de resistir. Donde antes había conflicto, aparece claridad. Donde había miedo, aparece un pulso suave que dice, todo está bien. Y entonces, algo curioso sucede. El mundo comienza a responder de otra manera. Las sincronicidades se multiplican. Las personas llegan justo cuando deben llegar. Las oportunidades aparecen en el momento exacto. Los obstáculos se desvanecen como si nunca hubieran existido. No es suerte, es alineación. Has entrado en el ritmo del todo. Thoth lo explicaba con una metáfora. El universo es una danza que no detiene su música. Quien intenta dirigirla tropieza, quien escucha su compás, flota. Escuchar el compás del universo requiere sensibilidad. No se trata de seguir impulsos ciegos, sino de percibir la corriente sutil que se mueve bajo cada experiencia. A veces te empuja hacia adelante, otras te detiene. Cuando aprendes a confiar, el miedo al futuro se disuelve, porque comprendes que la vida no conspira contra ti, sino contigo. Nada ocurre fuera del plan vibratorio que tú mismo diseñaste antes de olvidar. Thoth decía que cada alma escribe su partitura antes de nacer y luego entra al escenario sin recordar la melodía. El aprendizaje consiste en recordarla mientras bailas. En el recuerdo de esa melodía, las preguntas se desvanecen. Ya no necesitas saber por qué algo sucede, solo sentir cómo vibra dentro de ti. Si vibra con paz, es verdad. Si vibra con ruido, es ego. Tan simple y tan difícil porque el ego confunde ruido con vida. Quiere estímulo, reconocimiento, drama. Pero la vida real es más silenciosa. Es un fluir continuo, sin estridencias, como el movimiento del viento en la arena. Thoth decía que el alma madura cuando aprende a amar ese silencio. Mira el cielo por un momento. No importa si es de noche o de día, en cada punto hay miles de realidades coexistiendo. Algunas estrellas que ves ya no existen, pero su luz sigue viajando. Así son los pensamientos. Algunos murieron hace años, pero sus ecos aún te alcanzan. Por eso,
Limpiar la mente no significa vaciarla, sino dejar de identificarse con los ecos. El alma no necesita pensamientos para saber, la mente los usa para recordar. Cuando la mente se aquieta, la sabiduría emerge desde un lugar que no puedes ubicar. Las respuestas llegan sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado ahí, esperando que te hicieras transparente. Y entiendes entonces el secreto más antiguo. No estás aquí para buscar la luz, estás aquí para recordar que ya eres luz. Todo lo demás es olvido. Ese recuerdo no cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en que lo habitas. Ya no caminas con miedo, sino con reverencia. Cada gesto se vuelve oración, cada mirada bendición. Lo cotidiano se convierte en sagrado. Todd decía que cuando el alma despierta, hasta el polvo brilla. Y en ese brillo, descubres que no hay nada más que hacer, nada más que decir, porque el universo está completo en este instante. Tú solo necesitas estar, estar. Una palabra tan simple, tan olvidada. Estar es habitar sin poseer, respirar sin retener, mirar sin nombrar. Estar es lo que hacían los antiguos sacerdotes de Amenti cuando se quedaban horas frente a una llama sin parpadear. No para dominar el fuego, sino para desaparecer en él, porque quien realmente está, deja de ser espectador, se convierte en el fuego mismo. Thoth decía que el verdadero iniciado no observa el mundo, arde con él, y esa llama de presencia es la llave que abre todos los sellos del alma. En ese estado, el tiempo se curva. Puedes sentir el pasado y el futuro respirando dentro del mismo ahora. Es una sensación extraña, casi insoportable para la mente que necesita fronteras. Secuencias, causas y efectos. Pero en el corazón se entiende con naturalidad, porque el corazón no mide. El corazón percibe, y en esa percepción aparece la certeza de que todo lo que fuiste, eres y serás, está ocurriendo a la vez. Desplegado como una espiral de oro que gira sin comienzo ni final. Esa espiral es el símbolo de Thoth, el lenguaje del infinito traducido en movimiento. Cada vuelta de la espiral representa una expansión de conciencia. La energía no sube en línea recta, danza, sube girando, como las galaxias, como el ADN, como el agua cuando asciende en los templos de Karnak por capilaridad sagrada. Los antiguos sabían que la vida se repite en espirales porque el universo no avanza. Se recuerda. Cada ciclo es una oportunidad de recordar con más profundidad. Así se entiende el misterio de la reencarnación. No es un castigo ni una recompensa, sino una espiral que se reescribe a sí misma hasta alcanzar la nota perfecta. Todd lo explicaba así. El alma regresa no para aprender más, sino para amar mejor. Porque el amor no es un sentimiento, es una frecuencia. Es la vibración que mantiene unida la estructura del cosmos. Cuando amas, no estás haciendo algo moralmente correcto. Estás reproduciendo la vibración que sostiene los mundos, pero ese amor no tiene la forma humana del apego o la necesidad. Es un amor sin objeto, una expansión natural del ser. Surge cuando desaparece la idea de separación. Cuando miras a alguien y no ves un otro, sino una extensión de tu propia conciencia experimentándose en un cuerpo distinto. Ese reconocimiento es lo que los egipcios llamaban Sa, la energía que conecta el alma individual con el alma universal. Es el hilo invisible que Thoth usaba para escribir en el tejido del tiempo. Muchos textos perdidos cuentan que los sacerdotes de Thoth podían comunicarse a través del Sa, sin palabras. No porque fueran magos,
sino porque habían disuelto el ruido interior que separa. Cuando dos campos están en coherencia, no necesitan hablar, se entienden por resonancia. Esa es la verdadera telepatía, la vibración compartida del silencio. Por eso Thoth advertía: cuando la humanidad hable menos y sienta más, los dioses volverán, no como figuras celestiales, sino como estados de conciencia que pueden habitar en nosotros. En esos estados, el lenguaje se transforma. Cada palabra pronunciada con conciencia es un acto de creación. Los sonidos se vuelven geometrías. La voz se convierte en herramienta sagrada. En los templos, los iniciados no recitaban mantras sin entenderlos. Cada sílaba era un vector de energía dirigido con precisión. Sabían que la pronunciación incorrecta podía distorsionar la forma. Y sabían también que la palabra más poderosa no era la más compleja, sino la más pura. Thoth reveló que hay 3 niveles del verbo: el que describe, el que invoca y el que manifiesta. El primero pertenece a la mente racional, el segundo al alma devota y el tercero al espíritu creador. Cuando hablas desde el primer nivel, nombras las cosas. Cuando hablas desde el segundo, las acercas, pero cuando hablas desde el tercero, las haces existir. Y ese nivel solo se alcanza cuando lo que dices, piensas y sientes vibran al unísono. La palabra se vuelve carne porque ya no hay distancia entre el verbo y la intención. Esa es la razón por la cual los antiguos consideraban el silencio una forma superior de palabra. No porque despreciaran el sonido, sino porque entendían que el silencio es el tono original del universo. Todo sonido nace y muere en él. Es el espacio donde la creación se prepara antes de tomar forma. En el silencio se gesta lo real. Por eso, en los rituales más profundos, los sacerdotes no hablaban, respiraban al unísono, creando una frecuencia común que abría el portal entre mundos. Ese portal no era físico, era una expansión de percepción. Al abrirse, las paredes parecían diluirse, la luz se volvía líquida y una presencia sutil llenaba el aire. No era un dios externo, era la conciencia colectiva del grupo vibrando como una sola mente. Así se comprendía lo que Thoth llamaba el cuerpo del templo, un campo energético donde cada alma es una célula del mismo organismo. Cuando esa coherencia se alcanza, la materia se vuelve transparente y el espíritu se reconoce reflejado en cada piedra. Y entonces entiendes que el verdadero templo no está en Egipto, ni en las estrellas, ni en las montañas. Está en ti. Eres el templo. Tus huesos son columnas. Tu sangre es el río sagrado. Tu respiración es el incienso que sube al altar invisible. Cada pensamiento es una inscripción en las paredes de tu propia cámara interna. Cuando piensas con miedo, grabas sombras. Cuando piensas con presencia, grabas luz. No hay juicio en ello, solo creación continua. Thoth no pidió ser adorado, pidió ser recordado, porque recordar su nombre es recordar la vibración de la sabiduría viva, esa que no depende de libros ni maestros, sino de la capacidad de mirar hacia adentro sin huir. Y cuando lo haces, cuando sostienes la mirada en ti mismo sin disfraz ni excusa, descubres que Thoth nunca estuvo lejos. Su voz no resuena desde los textos antiguos, sino desde el eco silencioso que hay detrás de tus pensamientos. Allí, en ese punto de quietud, lo oyes decir lo mismo que ha dicho desde el principio de los tiempos. Tú eres la palabra que crea el mundo. Cuando por fin escuchas esa frase, no con los oídos sino con la médula del alma, todo lo que alguna vez creíste entender se derrumba suavemente.
como arena que vuelve al desierto. No hay iluminación súbita, no hay fuego ni trueno. Hay una quietud tan profunda que parece contener el pulso del universo entero. La mente intenta nombrarlo, pero no puede. El lenguaje se detiene a las puertas del misterio y solo queda una vibración que dice sin decir, esto eres. Te das cuenta de que toda tu vida fue una conversación entre tú y lo invisible. Cada pérdida, cada deseo, cada persona que apareció o se fue una palabra en ese diálogo. Y todo te conducía aquí, al instante en que recuerdas que nunca estuviste separado, que incluso en tu confusión estabas siendo guiado, que hasta el dolor tenía un propósito sagrado. Romper las capas de sueño que te hacían olvidar la vastedad que eres. Entonces la mirada cambia. No ves el mundo como un escenario, sino como un espejo líquido. Las formas ya no te engañan. Detrás de cada rostro, percibes la misma luz disfrazada. Cada piedra, cada hoja, cada sonido, vibra en ti con una intimidad indescriptible. Es como si la creación entera te estuviera respirando. Thoth lo llamó el retorno del uno. No es un evento, es un estado en el que la totalidad se reconoce a sí misma a través de tus ojos. Comprendes también que el viaje nunca fue hacia la perfección, sino hacia la honestidad. El alma no busca volverse pura, busca volverse real. Y ser real es aceptar cada sombra, cada fractura, cada duda, sabiendo que incluso eso es divino. La imperfección no es un error del diseño, es el espacio por donde la luz se filtra. En Egipto decían que las estrellas son grietas del cielo y que por ellas se escapa la eternidad. Así eres tú, una grieta por la que el infinito se asoma para mirarse. La humildad se vuelve tu única forma de grandeza. No necesitas afirmar nada, ni defenderte, ni convencer. Lo que es, simplemente es. Lo que no es, se disuelve. En esa simplicidad habita el poder de quien no necesita imponer, porque vibra tan alto que el universo entero se organiza a su alrededor sin esfuerzo. Thoth lo describió como el estado de la pluma del ibis, tan liviana que puede flotar sobre cualquier tormenta, tan firme que puede escribir sobre el agua. Y justo entonces, cuando crees que el viaje terminó, el círculo se abre de nuevo. No hay final, solo profundidades más sutiles. La conciencia que despertó en ti comienza a manifestarse en gestos, en actos cotidianos, la voz con la que hablas, la comida que preparas, la forma en que miras a otro ser. Todo se vuelve extensión de esa comprensión. No necesitas enseñar. Tu sola presencia enseña. No necesitas sanar. Tu sola coherencia armoniza. No necesitas buscar. Lo que eres atrae lo que resuena. A veces volverás a olvidar. Volverás a caer en la prisa, en el ruido, en el viejo hábito de creer que estás separado. Pero ya no será lo mismo. Algo dentro de ti recordará el silencio, y ese recuerdo actuará como una brújula invisible, devolviéndote al centro una y otra vez. Thoth decía que la iniciación no termina con el despertar, sino con la repetición consciente del retorno. Cada vez que vuelves al silencio, el universo se reescribe un poco más claro, y así, la vida entera se convierte en una respiración infinita. Inhalas la materia, exhalas el espíritu, das forma al mundo con tu atención, lo disuelves con tu entrega. A cada instante mueres y renaces en la misma llama que arde sin consumirse. Esa llama es la memoria del todo ardiendo en lo que tú llamas yo. En los últimos pasajes de las tablas esmeralda, Thoth dejó una frase que pocos entendieron. Al final de todos los caminos, me encontré a mí mismo esperándome. Esa es la esencia del misterio.
No hay otro lugar, no hay otro tiempo, no hay otro maestro. Tú eres el guardián y la puerta, el viajero y el destino, la pregunta y la respuesta. Todo lo que alguna vez buscaste estaba escondido en el acto mismo de buscar. Y ahora, al cerrar los ojos, lo sientes. El aire vibra distinto. El cuerpo ya no es una prisión, sino un templo que respira. Cada célula canta un nombre antiguo, uno que no se pronuncia con la boca, sino con la existencia misma. Y ese nombre, el que se esconde detrás de todas las lenguas y símbolos, no es Thoth, ni Dios, ni alma. Es la vibración pura de la conciencia reconociéndose. Permanece ahí, en ese pulso. No lo retengas, no lo analices. Déjalo expandirse hasta que ya no sepas dónde termina tu respiración y dónde comienza la del universo. Entonces entenderás lo que el ibis susurró a los constructores de las pirámides, lo que los sacerdotes murmuraban antes de disolverse en luz, lo que cada átomo aún canta en secreto. No hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera. Hay solo un latido, eterno, que se recuerda a sí mismo. Y tú eres ese latido,